Muy buenos días, les agradezco por estarme acompañando esta mañana. Me presento, mi nombre es Janet, soy parte del equipo docente del Instituto Mexicano de Psico-Oncología en el plantel Tlaxcala. Les agradezco mucho nuevamente por acompañarme esta mañana. Vamos a platicar un poquito de lo que son las actitudes resistentes en la entrevista. Para empezar, pues evidentemente tenemos que explorar. Tenemos que explorar algunas de las conductas resistentes o de las actitudes resistentes que se presentan durante la entrevista para posteriormente dar algunas recomendaciones. Es importante que sepan que de todo lo que se hable, por supuesto, pues se ha basado en algunos autores. Sin embargo, pues también es bien sabido que no hay nada determinante con respecto a la información que se transmite, es decir, nada de aquí es definitivo, no se dicen verdades absolutas, sino por el contrario, lo que se busca es generar una actitud de reflexión y autocrítica, sobre todo en nuestro proceder como psicólogos. Entonces, bien, pues muchas gracias, vamos a comenzar. Veo que se están conectando algunas ya otras personas, bienvenidas a quienes ya nos acompaña. Bien, pues nuestro tema entonces, como ya les platicaba, es el manejo de actitudes resistentes. Para comenzar, pues bueno, se entiende que ya las personas para quienes están tomando la iniciativa de ver este video, pues ya tienen conocimiento de lo que es el proceso de la entrevista. Entonces, bueno, nada más como para recordar de manera muy breve, son 4 etapas las principales que se manejan en la entrevista. La primera de ellas es la preparación, donde contemplamos los instrumentos que vamos a utilizar, determinamos qué tipo de entrevista va a ser, el espacio donde va a estar, que sea un espacio bien iluminado, bien dispuesto, que no nos falle el material con el que vamos a trabajar, entre otras cuestiones. El reporte es, a mi parecer, una de las etapas más importantes de la entrevista, porque de no garantizar un reporte eficiente, pues no garantizamos que el flujo de información se dé. Por tanto, es importante decirlo que tenemos que desarrollar una muy buena capacidad para entablar el rapport con las personas en cualquier tipo de entrevista que nosotros desarrollemos. Bien, posterior a que nosotros hayamos establecido el rapport, pues sabemos que el meollo de la entrevista se encuentra en el desarrollo, donde vamos a aplicar todas las preguntas necesarias para recopilar la información de la entrevista y nosotros poder obtener los datos que al final fueron nuestra propuesta cuando planteamos el objetivo de la entrevista, que desde el momento de la planeación y preparación debe quedarnos perfectamente claro. El cierre de la entrevista, que es la última fase, por supuesto, no es menos importante. Tenemos que hacer resumen o recopilar información que nos ha dado el entrevistado para saber si es que no obtuvimos respuestas, o información errónea. Entonces hay que tener también en consideración que pues es una etapa en la que tenemos que prestar atención. Ahora bien, esto lo hago mención porque las resistencias no necesariamente se presentan en una sola etapa de la entrevista, más bien pueden presentarse en cualquier momento, ¿no? Las resistencias, como bien ustedes pueden ver, que espero que se vea con claridad, se refieren a que son un comportamiento o una conducta de oposición de un individuo frente a otro individuo. Entonces, en la entrevista, ¿cómo se manifiesta? A través de la negación de la información. Y esto puede ser de manera inconsciente o puede ser de manera consciente, ¿no? Otra de las formas es que la persona que se resiste a ir a una entrevista, sobre todo de tipo psicológica, pues generalmente tiene la resistencia a hacer un cambio significativo en su vida. Otra de las definiciones que podemos encontrar nosotros es que es una actitud que interfiere a nivel consciente, inconsciente o preconsciente. Por ahí tengo un error. Entonces, en cualquiera de estos niveles nosotros podemos encontrar la resistencia. Es importante aprender a reconocerla, sobre todo en nuestro quehacer en psicología, para poder saber cómo actuar cuando se presenta una resistencia de ese tipo. Otra de las definiciones es que es una fuerza en el entrevistado que se opone a aquello que se busca en la entrevista. Por ejemplo, si lo que nosotros queremos es investigar sobre su historia de vida, pues evidentemente lo que sucede es que la persona que está acudiendo a entrevista se está oponiendo a que nosotros obtengamos esa información
que nosotros nos hemos planteado obtener. Les decía que estas resistencias pueden ser de tipo consciente, inconsciente o preconsciente. Por ejemplo, cuando es consciente, es la negativa real. Soy consciente que no te quiero decir la información, ¿no? Evidentemente, es una información que tengo clara, que podría responder, pero que yo decido de forma consciente no te la voy a compartir. La siguiente parte tiene que ver con una resistencia preconsciente que necesariamente es una información que sí la tengo, que no es necesario evocarla, que está ahí, pero no la quiero decir tampoco, ¿no? O hay algo que me la impide. Generalmente esto sucede cuando hay algún tipo de sufrimiento en la persona y es por ello que no se va a permitir desglosar la información como nosotros la obtenemos. Una forma de resistencia inconsciente, por ejemplo, son los olvidos. Cuando se nos olvida algo, ¿no? Tiene que ver con la información que nosotros obtenemos, tiene que ver sobre todo con que pues no lo logro evocar. Algo pasó ahí, ¿no? Que mi inconsciente se está protegiendo y lo hace a través de una parte, pues no conocida para nosotros, ¿no? También es importante comentarles que estos fenómenos resistenciales también son concebidos, depende del enfoque con el cual se esté trabajando con los entrevistados. No se ve igual desde todos los enfoques, entonces eso también es importante que lo toquemos. Esa primera parte que tiene mucho el tinte de un contexto psicoanalítico, por supuesto nos va a explicar desde las 3 esferas del consciente el por qué se dan las resistencias, pero habrá otros enfoques que nos lo hablen desde otro punto de vista. La resistencia, por supuesto, también se manifiesta a través de actos, ¿sí? Por ejemplo, la negativa de hablar, de expresiones que no necesariamente tienen que ser expresiones verbales, sino también expresiones a través de mi cuerpo, es decir, reacciones corpóreas, como por ejemplo las posturas, la forma en la que se sienta la persona frente a nosotras, si es que es una persona que está dispuesta a hablar y a brindarnos la información o por el contrario es una persona que pues de inicio cruza los brazos, cruza las piernas y no muestra definitivamente una cooperación sustantiva como para que nosotros podamos obtener la información. También existen los silencios, que esa es una forma muy común de tener una resistencia ante el otorgar la información. También es importante, ¿no? No lo podemos confundir esos silencios como cuando la persona durante la entrevista se queda en silencio esperando tener una respuesta más adecuada para darnos o, por ejemplo, para pensar, ¿no? El cómo lo está sintiendo tan solo. Y sin embargo, cuando una persona hace silencio para repensar, también está maquillando como para dar algo o alguna imagen que él parece que parece que fuera más adecuada para darnos, ¿no? Entonces, ese simple acto de querer darnos respuestas adecuadas o correctas desde su punto de vista, también podría darnos la evidencia de que es una forma de resistencia, ¿no? Nos está, hasta cierto punto, se está guardando información que para nosotros es importante. También se manifiesta a través de las emociones. Por ejemplo, es evidente que cuando alguien ha sufrido, por ejemplo, una pérdida y si la pregunta que le hacemos es muy dolorosa para ti la pérdida, pues a veces lo que hace es quedarse callado, ¿no? Guarda silencio, pero pues sus emociones hablan, ¿no? Llora o su postura cambia, ¿no? Entonces, aún así hay que tener especial atención en esas reacciones porque al final es información para nosotros y recordemos que todo lo que sucede en la entrevista lo tenemos que registrar. Bien, otra forma en la que también se pueden presentar las resistencias es no tan propositivas y no tan dispuestas a la cooperación o no tan dispuestas a darnos la información. Por ejemplo, si nosotros, generalmente con los adolescentes, los y las adolescentes, cuando
generalmente obligados, ¿no? Sus papás son los que le dicen, tienes que ir a terapia porque tu conducta, porque tienes algún problema. Entonces, cuando llegan a consulta, pues la principal reacción o la principal actitud, pues es una actitud negativa ante la misma propuesta de la entrevista. Por tanto, hay que revisar entonces nosotros un proceso con antelación para saber si es que efectivamente esa resistencia del adolescente proviene de que se le haya dado una indicación para o hubo alguna otra situación que al final no le está permitiendo participar con nosotros, ¿no? Al final, pues hablaremos un poquito de qué tendríamos nosotros que hacer en este caso. Otra de las formas en las que se presentan las resistencias, pues también es a través de ideas, pensamientos, fantasías o impulsos, ¿no? Cualquiera de estas puede ser una herramienta bien común para que la persona manifieste su resistencia a participar en una entrevista. Por ejemplo, otra de las emociones que se pueden presentar mucho en las resistencias o como un fenómeno resistencial tiene que ver con el enojo, ¿no? Entonces ya sabremos nosotros si es que la persona tiene una actividad resistente, si es que se presenta al trabajo que estamos realizando pues con cierto enojo o con cierta sensación displacentera que le genera tan solo el tener contacto con alguien. Eh, Evidentemente, esta resistencia también quisiera mencionarles, actualmente la psicología ha avanzado mucho, ¿no? Nuestro trabajo de manera personal con las personas nos ha ayudado a posicionarnos y a que la gente comience a comprender la importancia del trabajo psicológico y emocional de forma personal, ¿no? Sin embargo, todavía por ahí hay ciertas negativas o ciertas restricciones, algunas cuestiones que no nos permiten trabajar de manera eficaz porque pues todavía existe mucho el dicho de que, bueno, si vas al psicólogo, pues, no estoy loco, ¿no? Entonces, todavía eso genera también resistencias. Entonces, muchas de las personas que pueden recurrir a psicología aún andan con ese pensamiento. En algún momento me tocó trabajar con algunas personas que de antemano decían es que yo no sé qué estoy haciendo aquí, ¿no? Yo no lo necesito, esto para qué sirve, solamente me quita mi tiempo, gasto este dinero en venir, ¿no? Entonces, evidentemente hay que buscar la forma de generar conciencia con respecto a los beneficios que esta persona tendría al acudir a un proceso psicológico, ¿no? Desde mi punto de vista personal, todos lo necesitamos, pero no todos en el mismo momento. Por eso también a las personas cuando se les convoca a entrevista psicológica, pues no precisamente es como de forma tan obligada, ¿ven? Sino más bien hay que encontrarles o hay que buscarles que se les dé cuáles serían los beneficios en su vida con respecto a esa parte. Bien, la siguiente pues son algunas de las formas en las que se presentan las resistencias durante la entrevista. Una tiene que ver con oponerse a revelar información, es decir, la persona no quiere, definitivamente no quiere brindar información y esto es algo de forma consciente, ¿no? La otra es que no acepta un punto de vista. Ahora, sí quisiera aquí hacer una aclaración porque bien como psicólogos y psicólogas, pues no precisamente somos consejeros espirituales que tendríamos que estar dando consejos a la gente con respecto a su forma de proceder. No de esa forma, sino más bien que nosotros podamos ofrecer perspectivas distintas con respecto a los beneficios que tendría realizar modificación conductual en alguna de las esferas de su vida, ¿no? Entonces, una persona cuando tiene resistencias, pues generalmente no va a aceptar que los psicólogos o psicólogas les hagan referencia con respecto a si están procediendo bien o mal. Bien, también hay otra forma en la que, pues,
rechaza sugerencias de modificación, que es lo que les decía, no pretende cambiar de actitud o definitivamente se resiste a cambiar una forma de vida, que esa es una de las que son muy comunes. Por ejemplo, en el tema de la violencia, cuando vivimos la violencia por nuestra infancia y creemos que a pesar de que, no sé, mi papá o mi mamá me violentaron, fue como una forma de educarme. Y entonces, bueno, pues yo lo que hago es terminar justificando esta forma de proceder de mis padres, ¿sí? Entonces lo apropio, más allá de sanarlo, lo apropio y entonces yo lo sigo ejerciendo como un estilo también muy personal de ejercer la paternidad. Entonces, es pensar que aquella persona que ha sido violentada en su infancia y que se dice, yo soy una persona de bien, ¿no? Soy una persona triunfadora, exitosa y demás, posteriormente lo aplica o es una técnica que aplica con sus hijos en la espera de que ese mismo ejercicio pueda crear en sus hijos personas exitosas, de bien y demás, ¿no? Entonces, ese solo ejemplo nos va a dejar evidencia de que efectivamente muchas personas no estamos dispuestas a cambiar de forma de vida, sobre todo porque hay cosas, ¿no? Hay beneficios que obtenemos de esta forma de hacerlo, ¿no? Por eso es una resistencia. Claro, no quiere decir, como les decía al inicio de este video, que todo sea como de forma lineal, automático, y suficiente como para decir esta información es determinante. No, no hay nada lineal, ¿no? Sí quiero aclarar que pues estoy dando estos ejemplos con la intención de que podamos comprender qué es lo que sucede con esta parte de la resistencia, ¿no? Bien, en general, este tipo de resistencias pues las encontramos en la mayoría de nosotros, ¿no? A veces no tenemos inclusive la capacidad como para hacer un proceso de reflexión, ¿no? De introspección, inclusive de autoevaluación. Entonces, pues si no lo hacemos nosotros mismos, si nos cuesta trabajo, pues imagínense cuánto más nos va a costar que alguien más nos venga a decir lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, es importante que lo tengamos bien presente. Ahora bien, también comentarles esta parte porque, bueno, como parte de nuestra responsabilidad como psicólogos, pues es detectar primero nosotros la forma en la que yo también estoy manifestando resistencias porque de alguna manera eso me va a servir para mi crecimiento profesional y por supuesto en el ejercicio de la entrevista, ¿no? Bien, ¿qué función cumplen las resistencias en la persona? Primero, tiene una función defensiva en la personalidad del entrevistado, es decir, toda resistencia de alguna manera le va a ayudar al entrevistado a defenderse. ¿De qué? De aquello que él al final tiene temor de que se presente. Por ejemplo, si preguntamos a una persona cómo se siente con respecto a que su esposa lo abandonó, ¿no? Una resistencia es cambiar el estado de ánimo, puede vociferar en contra de la persona, puede decir que se vaya no sé dónde y demás, pero al final pues es un sentimiento que le está doliendo y sabe que si acepta, ¿no? Ese dolor por el abandono de la esposa, seguramente se pueda sentir vulnerado o inclusive pueda sentir que lo van a criticar o que va a haber burlas o demás. Entonces, bueno, esta resistencia en la negación de la información, mucho se puede utilizar por las personas precisamente para eso, para no bajar una defensa y no sentirse vulnerado, ¿no? Esa es como una forma de defenderme. Otra función que cumplen las resistencias es que mantienen y defienden un estado de equilibrio de comodidad del sujeto, por supuesto, porque si al final yo lo que hago es elegir comportarme con esta resistencia o tener alguna actitud resistencial, pues por supuesto va a ayudar a que mi equilibrio no se rompa, ¿no? A que me mantenga más estable, a que esté tranquila, que no se muevan las aguas, por ahí dicen,
¿no? Y entonces esto va a hacer que de alguna forma yo no comprometa mi pensamiento y mi reflexión. Bien, otra de la forma, y que es la más común, pues es que evidentemente se evita el sufrimiento del entrevistado. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Yo no voy a hablar, y es algo consciente, no quiero hablar con respecto a lo que me pasa, porque evidentemente si hablo sé que implica sufrimiento emocional, ¿no? En la entrevista, cuando le preguntamos a alguien algún dato significativo como para que nosotros podamos intervenir, pues es muy común, por ejemplo, esto, ¿no? Que aún habiendo accedido a tener un tratamiento psicológico, un acompañamiento psicológico, bien ir a terapia, bien puede suceder, ¿no? Que no están preparados precisamente para dar esa información porque les cuesta mucho trabajo. Aquí sí hay que ser muy pacientes, ¿no? Porque al final cada persona, ¿sabe? Cada uno de nosotros sabemos cómo funcionamos ante ciertas situaciones adoloridas, le vamos a decir, en nuestra vida, ¿no? Entonces hay que ser muy pacientes. También las resistencias pueden bloquear o sabotear el proceso de obtención de información. Este pareciera que es pues una desventaja, bueno, sí es una desventaja para nosotros, pero no lo es para el entrevistado, porque al final si lo que pretende es precisamente negar esa información o sabotear el proceso de información, pues al final con la resistencia lo está logrando, ¿no? Entonces, sí es bien importante que de alguna manera se busque el motivar a la información y a que poco a poco estas resistencias pues vayan disminuyendo, ¿no? A continuación, entonces, vamos a ver cuáles son algunas de las formas que se presentan en cuanto a la resistencia. Son algunas situaciones comunes. Esta primera, pues, se llama el sujeto calla. El entrevistado aquí precisamente en esta resistencia, pues lo que hace es guardar silencio, ¿no? Pero guardar silencio no para reflexionar y no para dar información, por el contrario, sino es totalmente una negativa para hablar, ¿no? No responde a las preguntas del entrevistador, manifiesta que no está dispuesto a revelar alguna información de sí mismo y no precisamente que lo diga. En ocasiones sí se dice, ¿no? Y lo dicen, no te voy a compartir, ¿no? Que también, por supuesto que tienen su derecho al final a otorgarnos la información que creen que es funcional, pero se espera que en la medida en la que vamos avanzando en el proceso, si la persona lo que quiere es crecer personalmente, pues tendremos que establecer mejores canales de comunicación y fomentar la confianza para que la persona vaya poco a poco rescindiendo de esta resistencia, por supuesto. Brinda información a través de los gestos, la postura y las acciones del entrevistado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un entrevistado? Aún así, cuando se calle, cuando no esté dispuesto a darnos la información, lo que hace es cambia de postura, cruza los brazos, baja la cabeza o la sube o se pone a buscar las respuestas en el aire, ¿no? Que eso es algo muy común, pero por supuesto las respuestas no están en el aire, ¿no? Entonces, se espera que desde esta resistencia nosotros, en lugar de persistir en la obtención de la información, mientras que el sujeto calla, tengamos que mantener una actitud muy abierta, una capacidad de observación bastante prometedora, ¿no? Y aparte de todo, que realmente nosotros comprometamos nuestra escucha activa para que aprendamos a recibir esa información que los entrevistados nos dan. Porque, por ejemplo, podemos no estar diciendo nada, pero al final la información que nos está transmitiendo el entrevistado, pues está ahí, ¿no? Recordemos que uno de los axiomas de la comunicación es el principal, por supuesto, es que es imposible no comunicar. Entonces, en todo momento estamos comunicando
con respecto a la información que transmitimos, ¿no? El solo hecho de tener a una persona parada frente a nosotros, aunque esté parada sin mover las manos, sin mover los labios, estática, ¿no? Aún así nos está transmitiendo información. Pero ¿cómo voy a saber qué información me está transmitiendo? Bueno, no es a partir de una respuesta del tarot, ¿no? No tiene que ver nada con eso, sino más bien de mi capacidad de información y de mi capacidad de escucha activa, de que también a partir de ello yo pueda comprender lo que está tratando de decirme con su postura y entonces comenzar a entrar a recibir la información desde esa postura que me está poniendo enfrente, ¿no? No la podemos desaprovechar al final, porque si no se nos van datos sustanciales con respecto a lo que pudiera estar diciéndome esa persona tan solo con estar ahí sentada, ¿no? Entonces hay que aprovechar todo lo que nos da nuestro entrevistado. Otra de las resistencias que nosotros encontramos es la ausencia del afecto al hablar. Algunas personas tendemos a hablar sin inclusive darle entonación a las palabras que entonamos, ¿no? Hablamos por hablar o a veces con desánimo, con desinterés. Por ejemplo, aquí nos dice sus verbalizaciones son monótonas. Una muy común con respecto a esta, por ejemplo, son las respuestas dicotómicas. Por eso es importante que en la entrevista modulemos un poco la aplicación de respuestas dicotómicas, porque lo que nos responden generalmente, esa es la característica, por supuesto, es sí y no. Entonces, esas respuestas de sí y no lo que hacen es al final darme una respuesta a su vez de que la persona pues está transmitiendo sin compromiso de afecto, es decir, sin interés de mostrarnos un poquito más de ellos, ¿no? Entonces, por supuesto, insisto, regreso a la parte de la información que nosotros obtengamos tendrá que ser de nuestra capacidad de observación y de nuestra capacidad de escucha activa, ¿no? Por supuesto, de síntesis y de análisis de la información. ¿Para qué? Para saber qué es lo que está tratando de decirme esta persona y que la entrevista no precisamente se convierta en un interrogatorio como para que nosotros, digamos, a las preguntas tenga que haber necesariamente una sola respuesta, ¿no? No es sí, no, sino más bien preguntar que algunas situaciones que nos permitan, ¿no? Explorar más aquello que nos trae la persona, ¿no? De esta resistencia también no hay ninguna emoción o sentimiento, ¿no? Son personas que inclusive si algo burdo, ¿no? Como ejemplo que les comento a algunos de mis alumnos, ¿te gusta el chocolate? Y pues, sí, ¿no? O sea, no, ¿no? Entonces es como una de apatía donde al final no sabemos en realidad si sí le gusta o en general le desagrada, ¿no? Entonces hay que revisar inclusive hasta esa información, ¿no? También si viéramos, por ejemplo, repito, desde el psicoanálisis, qué es lo que representan estas respuestas, pues al final tendríamos que caer en algunos de los mecanismos de defensa como para explicar, ¿no? ¿Por qué no nos está profundizando en la información o por qué hay falta de afecto? Seguramente, ¿no? Como les decía al principio, cuando aplicamos esta resistencia, tiene que ver sobre todo como una forma de protegernos a nosotros mismos, de no explorar nuestras emociones, de no dar a conocer nuestras emociones, para no sentirme de alguna forma atacado o atacada, para no verme vulnerable, ¿no? Eso es importante que lo sepamos. ¿Para qué? Pues para que al final no terminemos prejuzgando a la gente o juzgando por aquello que nos está dando, ¿bien? Otra de las resistencias que encontramos es cuando el entrevistado no siente deseos de hablar, es decir, no encuentra la motivación para hablar, ¿no? No hay algo que le esté impulsando a realmente compartir la información para sentirse acompañado. A veces es eso, ¿no? A veces no tienen el deseo de sentirse acompañados en lo que tienen que compartir. Tal vez
entendamos que si llegan a consulta psicológica o llegan a recibir acompañamiento, pues se espera, ¿no?, que manifieste ese deseo de hablar, ¿no? Aunque no siempre es así. En ocasiones me ha tocado entrevistar a personas que cuando salen dicen, gracias, ¿no? Y pues nosotros bueno, pues creo que no avanzamos mucho, ¿no? En realidad no hicimos mucho. Pero ¿qué manifiesta la gente? Yo creo que a muchos o muchas de ustedes les ha pasado. ¿Qué manifiesta la gente? Que necesitaban hablar, ¿no? Tenían el deseo de hablar, de sacar algo de lo que les estaba doliendo, que les estaba oprimiendo. Y entonces con ese mismo deseo de hablar, compartieron, nosotros recibimos y en automático es una forma de alivio. No quiere decir que se les solucionan los problemas, no quiere decir que hay un cambio conductual, tampoco quiere decir que hay un cambio actitudinal con respecto a esa entrevista. Pero a veces sí, ¿no? A veces el hecho que nos caigamos en el 20 a partir de nuestro discurso, en lo que decimos a otra persona, nos va a ayudar a aliviar, ¿no? Entonces, se espera que en la entrevista, pues, se fomente este deseo de hablar si es que no lo hay, ¿no? ¿Cómo lo podemos fomentar? Insisto, a través mucho de mi paciencia, a través de que la otra persona me vea realmente interesada en él o interesada. Una actitud que también lo podrán encontrar ustedes ahí desde los fenómenos transferenciales. Si encontramos un fenómeno contratransferencial que al final no nos está permitiendo darle la confianza suficiente a esta persona para que nos brinde esa información, pues por supuesto lo único que vamos a ocasionar es que la persona todavía restrinja más ese canal, disminuya su expresión, ¿no? Y entonces, pues no tenemos éxito en cuanto a nuestro objetivo de la entrevista. Es importante cuidar esa parte, ¿no? Es importante también explorar cuáles serían las principales causas o las causas asociadas a que la persona no tenga deseos de hablar, ¿no? A veces se les pregunta verbalmente, a veces se interpreta la información que nos está dando, insisto, no desde telepatía, ¿no? Más bien desde la observación, desde ver qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que trata de darnos. Hay otra característica que debemos aprender a desarrollar mucho psicólogos y psicólogas que nos dedicamos al acompañamiento, por supuesto, tiene que ver con el ser muy sensibles, ¿no? Y el sensible se entiende no por esa capacidad de llorar por todo, sino por esa capacidad que tengo para recibir información que el otro me da, para que yo la pueda asimilar y entonces darle la oportunidad de conocerse, de generar procesos reflexivos, entre otros, ¿no? Otra de las situaciones comunes es la postura del sujeto y de verdad que es de las más comunes, ¿no? Ustedes acá podrán ver que generalmente la persona muestra mucha rigidez en el cuerpo, ¿no? Está estático, no se mueve, no voltea, no gira la cabeza, si acaso mueve los hombros para respondernos, una forma rígida en la que nosotros podemos responder, inclusive es una forma muy común. Lo hacemos en nuestra vida diaria, ¿no? Encontramos mucho a las personas en la calle con esta característica, ¿no? De que hay mucha rigidez. Imagínense, ¿no? Si corporalmente tenemos rigidez, imagínense nuestras emociones, ¿no? Entonces, hay que también aprender a trabajar con esa parte, sobre todo desde el análisis, ¿no? Desde ver por qué está teniendo esa actitud de rigidez y no precisamente como para juzgarla, sino más bien para comprenderla, que ese sería pues el objetivo primordial, ¿no? Para quienes se dedican a dar acompañamiento psicológico. Bien, otra de las formas es mucho que aprieta las manos, ¿no? Esto se puede presentar en cualquier tipo de entrevista, por ejemplo, inclusive la entrevista laboral, que es muy común el estado de tensión, de nerviosismo, porque me estoy sintiendo evaluada, ¿no? Entonces eso hace que las personas mucho apretan las manos, a veces están con los puños apretados o apretadas las manos entre sí, inclusive metidas entre las piernas, ¿no? Como buscando protegerse, se encorvan, acompañan con respuestas dicotómicas de si no hacen contacto visual, o sea, es más bien, no es como si fuera un modelo,
¿no? Pero es un cúmulo de reacciones que al final nosotros podemos encontrar en esto de las resistencias. El cruzar los brazos frente al pecho es una de las principales formas de resistencia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La persona cierra canales de comunicación porque aparte generalmente van acompañados como de una mueca, de un signo de desaprobación, de no quiero estar aquí, no quiero participar, esto no me gusta, ¿no? Entonces cruzar brazos, cruzar piernas, inclusive la postura como de lado, ¿no? Poco dispuesta, poco propositiva, su mirada parece extraviada, en ocasiones o es mirar abajo o es mirar hacia arriba, pero pues se le nota la actitud de desinterés para participar, puede bostezar, inclusive como una señal de aburrimiento, que esa es otra de las formas de resistencia, ¿no? Cuando se aburren de lo que les estamos preguntando, pero hay que encontrar cuál es la razón de aburrimiento, porque a veces psicólogos y psicólogas tenemos mucho la encomienda de autoevaluarnos en nuestros procesos que realizamos y a veces nos hacemos responsables de que no motivamos la participación como tal o que el paciente, el consultante, el entrevistado, como ustedes gusten llamarles, tiende a bostezar, ¿no? Porque ya está aburrido, ¿no? Entonces, en ocasiones no es algo que tenga que ver con nosotros, ¿no? Muchas veces es parte de la resistencia que tiene la persona y habla de un desinterés total para estar ahí, ¿no? Si se mantiene invariable por el tiempo, todas estas características, alguna o el cúmulo, todas las que les he mencionado, puede señalar una señal de resistencia. O también puede haber inclusive una incongruencia entre la comunicación verbal y no verbal, ¿no? Igual, hablando de procesos de comunicación, por ejemplo, si le decimos a alguien en general, ¿no? En nuestras conversaciones, en la vida diaria, ah, sí, te quiero mucho, ¿no? ¿Qué dice ese mensaje, ¿no? ¿Qué dice ese mensaje con la cara, con la mueca, con el gesto que estoy haciendo? Sí, sí, te quiero mucho, ¿no? Sería totalmente distinto si comprometo inclusive corpóreamente la expresión de te quiero mucho, ¿no? Mis gestos, la sonrisa con la que lo digo, el tono de voz, ¿no? Entonces hay que buscar las incongruencias nosotros en la entrevista con la información que nos da, debería ser congruente, ¿no? Si no es congruente tenemos que explorar las razones del por qué no. Es importante también comentar que hace un momento que decía la diapositiva que hay que cuidar que no prevalezca en el tiempo. Bueno, tendremos que revisar también si es que las actitudes resistenciales no son, no tienen base en una transferencia de nuestro entrevistado hacia nosotros, ¿no? Porque pueden depositar algún tipo de energía y que no tiene que ver con Feng Shui, ¿no? Sino al final es algo que trae, es su energía que trae el entrevistado y se lo puede depositar al entrevistador. Y si desde un inicio, por ejemplo, llego a la entrevista y resulta que mi psicóloga se parece a mi mamá, ¿no? Y precisamente que con la que tengo problemas es con mi mamá, pues evidentemente yo voy a poner algún tipo de resistencia para no hablar con ella. ¿Por qué? Porque no me genera confianza, porque me voy a sentir regañado más allá de acompañado, porque qué tal si va y le dice a mi mamá, porque, o sea, es decir, pueden surgir muchas ideas alrededor de este fenómeno transferencial y por tanto, pues se va a restringir la comunicación, ¿no? Entonces, si yo detecto que tiene que ver precisamente con eso, es importante que si la persona requiere la atención, ¿no? Pero si yo sé que conmigo no se puede, pues hay que tener también un tanto, yo le llamo de humildad y empatía, como que para que la persona que viene en busca de atención busque dónde realmente puede crecer y puede ser mejor persona. Recordemos, ¿no? Eso creo que es parte de mi discurso. Nosotros trabajamos con un principio de no maleficencia. Si lo hacemos, ¿no? Si no le hacemos el bien, por favor, no le hagamos el mal.
quiere decir que no por quedarme con una persona, porque me vayan a juzgar, que qué van a decir, que yo no pude, o sea, cuestiones de ego, ¿no? Entonces nos quedamos con la persona, pero le estamos causando daño. Entonces, si yo veo que esa es parte de la estructura y a lo mejor la persona que está conmigo no necesariamente va a participar precisamente por eso, bueno, pues hay que buscar entonces que se canalice, que otra persona la atienda para que realmente busque su bienestar, si no es con nosotros, ¿no? Eh, bueno, recordemos, o sea, en psicología, lo que hay entre un entrevistado, un entrevistador, entre un terapeuta, su paciente, entre un psicólogo y su consultante, por supuesto, es una relación, ¿no? Y si esa relación no es sana, ¿no? No se busca el bienestar del consultante, no se busca el bienestar del paciente, pues evidentemente qué beneficio podrá tener, ¿no? Entonces hay que buscar que realmente esto sea una relación oportuna, ¿no? Para que la persona realmente crezca, sobre todo aquellos casos que nos está trayendo a las manos, ¿no? Bien, otra de las formas de resistencia es la fijación en el tiempo. La fijación en el tiempo tiene que ver con que la persona no avanza, se presenta cuando ya ha sido más de una entrevista, o sea, se habló de lo mismo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la persona sigue fijada en el tiempo. Quiere decir que no hay una forma en la que la persona pueda ir cambiando su discurso, si no está empeñada en no avanzar, en no avanzar, en no avanzar, en quedarse estancada en ese tiempo. El más común es que nos quedamos estancados en el pasado, ¿no? Hablando de lo adolorido que ha sido nuestro pasado, de lo mucho que sufrimos en nuestro pasado, y no lo crecemos, no damos avance, ¿no? Es todo el pasado, el pasado, el pasado, y es como si fuera un costal gigante en nuestra espalda, cargando el pasado, y así lo traemos muchas personas, ¿no? Que nos duele, aunque canse, pero no avanzamos, no seguimos con el pasado y cargando. Este fenómeno se presenta así en la entrevista, ¿no? Cuando precisamente la persona no deja de hablar del pasado, no tiene intención de hablar de otro momento de su vida, ¿no? Inclusive puede suceder que no tenga una visión suficiente como para proyectar a futuro algo, ¿no? Por estar estancado en esa parte, ¿no? En este caso sí es importante comentar que nos toca motivar, ¿no? A que la persona vea otras cosas, a que abra su panorama. No tanto como señalarle como si estuviera haciendo las cosas mal, sino más bien desde la invitación. Eso es lo más importante, saber que lo podemos invitar a hacer mejor las cosas. Bien, hay otra forma de resistencia que es la fijación en eventos de poca importancia. ¿Cuál sería un evento de poca importancia? No hay una lista como tal. Creo que sí es importante reflexionar con respecto a esto porque esto es muy personalizado. Si yo digo que la chica de 15 años está estancada en la ruptura del noviazgo con aquel chico que le fue infiel, no sé, la dejó, y yo digo, bueno, tiene 15 años, va a crecer, va a tener muchos otros novios, ya que lo supere, ¿no? Pues no, nosotros, psicólogos, psicólogas, ¿no? Al final tenemos la obligación también de reconocer inclusive hasta la forma en la que hacemos ese tipo de prejuicios, inclusive hasta la forma en la que involucramos nuestra moralidad en aquellas ideas que estamos dando por sobre las cosas que se hacen. Entonces, esta parte de la fijación en eventos de poca importancia tendrá que valorarse de forma personal. Si esta misma chica, por ejemplo, se ha trabajado durante varias sesiones la situación del duelo con este chico que la dejó, que le fue infiel y por supuesto sigue doliéndole y todo, pero ya lleva muchas ocasiones y que no logra superar esa parte, bueno, hay una resistencia, ¿no? O sea, algo está pasando, pero pensar en que para mí podría, desde mi prejuicio y desde mi moralidad, ser un evento insignificante o de poca importancia.
pero para ella, ¿qué significa? ¿No? Entonces, hay que tener esta resistencia, por supuesto, hay que manejarla con pincitas para no terminar juzgando a la gente o prejuzgándole, mucho menos bajo valores morales, ¿no? Bien, otra de las resistencias que nosotros podemos encontrar, pues bueno, es el evitar temas. Esta es una respuesta que nos diría desde el psicoanálisis, pues es una respuesta, una resistencia, perdón, preconsciente, a nivel preconsciente, porque al final la información está, ¿no? No la tengo que evocar, o sea, no es parte de mi consciente, ahí está, ¿no? Pero no la quiero hablar, ¿no? O sea, he decidido que me duele, que es demasiado fuerte para trabajarlo por ahora y entonces lo que yo decido es no quiero hablar por el momento del tema y entonces lo voy a dejar a un lado, ¿no? Entonces es una forma de resistencia, pero insisto, lo que le decía al principio tiene una función y que la función es evitar el sufrimiento. Ahora bien, si para nosotros poder trabajar con la persona es necesario resaltar esos temas, no traerlos, que realmente los traiga hacia nosotros para poder trabajar con ellos, reflexionar y buscar la oportunidad de que ella mejore su estado de ánimo, mejore su capacidad para adaptarse a su entorno, pues por supuesto hay que motivarlo, ¿no? Pero no bajo la presión. O sea, no es decirle, ah, no, veniste a esta consulta, pues ahora me dices, ¿no? No va por ese lado. Más bien es una forma como de hacerla sentir acompañada o hacerlo sentir acompañado para que de alguna forma sienta que nosotros abrazamos lo que él representa, ¿no? Para que se vaya retroalimentando y vaya conociendo mucho de lo que es él y vaya mejorando así su estado de ánimo y la forma en la que se relaciona con el mundo, ¿no? Entonces, seamos pacientes también en este sentido, ¿no? Si la persona está evitando temas es por algo, pero hay que buscar que los traiga para trabajar, ¿no? Hay otro que es la rigidez, ¿no? Esta resistencia se presenta, bueno, se puede valorar si es que ya la persona ha ido una, dos, tres, cuatro veces a las entrevistas y entonces la persona sigue con esa rigidez, habla siempre de los mismos temas. Por ejemplo, voy a regresar, por ejemplo, al tema de la violencia con aquella persona que ya les había platicado de cómo es su estructura para la educación o sus estilos de crianza con sus hijos y entonces él puede decir, bueno, no, a mí me funciona, ¿no? Y yo no lo voy a cambiar y no lo tengo por qué cambiar, ¿no? Porque siento que así mis hijos van a ser unas buenas personas en el futuro. Entonces, ese solo pensamiento, pues ya es un solo pensamiento de rigidez. Si ya ha ido 3, 4 veces, ¿no? Y a pesar de que se ha motivado a la reflexión para que reconsidere la forma de hacer las cosas, pues estamos hablando de que hay un pensamiento rígido, ¿no? Con respecto a su proceder con sus hijos, ¿no? Puede hablar de los mismos temas, por ejemplo, desde a mi papá le funcionó, ¿no? Entonces a mi papá le funcionó pues así. En algún momento, charlaba con una persona que decía, bueno, pues es que hasta en la Biblia lo dice, ¿no? Pega con vara y no morirás, ¿no? Entonces hasta este pensamiento rígido de que, bueno, justifico mi conducta en algo como la Biblia, ¿no? Hablamos de que la gente tiene pensamientos rígidos, ¿no? Una persona también puede empezar en repetidas ocasiones o querrá iniciar la entrevista en repetidas ocasiones desde la misma forma, o sea, así la forma en la que llega, hago catarsis y ya no quiero que me confrontes, no quiero que me digas nada, ya me quiero ir, ¿no? Entonces, porque con la intención de que precisamente no se haga reflexión con respecto a lo que trae. Por supuesto, tiene mucho que ver con nuestra capacidad para realizar entrevista, porque no tendría que estar sucediendo. Pero si es su interés de la persona seguir con ese mismo estilo, pues por supuesto tendríamos que valorar qué es lo que está pasando en relación a esa forma de hacer las cosas, ¿no? Bien, otras dos formas de resistencia, pues hablamos uno de que considere necesaria la entrevista. A muchas personas les pasa, a muchos psicólogos inclusive nos ha pasado, ¿no? Que no vamos
a terapia psicológica porque pensamos, yo estoy muy bien, yo estoy muy sano, no lo necesito. La gente allá afuera dice, yo no tengo la necesidad de que una persona extraña a mi vida conozca mi vida. Entonces, por supuesto, no están dispuestos a hablar, ¿no? Entonces, no necesito el tratamiento, no necesito la entrevista, no tengo por qué estar aquí, no me interesa, no me gusta, ¿no? Y entonces para ellos se convierte en una total negativa de realizar el proceso, ¿no? Una que es igual común, que se nos olviden las citas, ¿no? O bien, si no se olvidan, se reagendan. Algo hay, ¿no? En la información que no hemos acabado de reconocer, que tiene que ver con que el tema que voy a trabajar el día de hoy, a lo mejor en mi terapia, es doloroso o algo sucede que no lo quiero trabajar y entonces se me olvida, ¿no? Se me olvida que tengo que ir a consulta o bien, no, como no me siento listo, pues lo reagendo. Entonces, sigue siendo una resistencia porque al final no quiero confrontarme con algo que seguramente podría ser doloroso para mí, ¿no? Entonces, esta resistencia también es algo muy común. Bien, pues estamos casi por finalizar esta transmisión. Yo les agradezco mucho de verdad que me hayan acompañado. La intención de que hacer este pequeño video, pues es que ustedes conozcan pues un poquito de lo que se hace también en la psicología del compromiso al final que tenemos en el Instituto Mexicano de Psiconcología para desarrollar profesionales con calidad y con calidez humana también, ¿no? ¿Para qué? Pues para que al final tengamos la posibilidad no solo de posicionar nuestra profesión, que siempre los he invitado a que pongan nuestra profesión como psicólogos y psicólogas en alto, sino más bien para que personalmente seamos mejores personas, que desarrollemos capacidad de autocrítica y de autoevaluación suficientes como para crecer constantemente, ¿no? Que eso es algo bien importante. Y para quienes se van a dedicar a atender a personas desde los consultorios, ¿no? Consultoría psicológica, pensar en que esta propuesta que yo les acabo de traer, pues es una propuesta no solo para trabajar con otras personas, sino más bien para trabajar con nosotros mismos. Porque inclusive cuando ustedes tengan oportunidad de revisar un poquito más las teorías relacionadas a cómo se fomentan, perdón, cómo se presentan las resistencias en la entrevista y cómo nosotros tendríamos que disminuirlas o que trabajar con ellas, pues se van a dar cuenta, ¿no? Cuáles de ellas también ustedes presentan cuando van a su proceso psicológico, o bien cuáles de ellas están como que presente en su vida y entonces si ya las vimos, ¿no? Si ya las tenemos presentes, pues hay que conocerlas, explorarlas y a partir de ello, pues bueno, crecer, ¿no? Ser mejores profesionistas. Insisto en que pues todo esto no es una forma ni de dar recetas, ni tampoco de traerles una forma clara de hacer las cosas, porque no nos conectamos para eso, sino solamente para charlar un poquito de cómo se presentan estos fenómenos que son tan importantes, que insisto, no es nada determinante, por supuesto, no es ninguna información que sea ¿cómo podría decirles? Como que es una verdad absoluta, ¿sale? Nada de esto es una verdad absoluta. La intención era que ustedes desarrollen un proceso de reflexión con respecto a estos temas que son tan importantes y a que conduzcamos la búsqueda de nuestro propio crecimiento profesional en el quehacer y responsabilidad que tenemos con otras personas, ¿no? Ahora, desde esta misma perspectiva que les estoy comentando, algunas de las recomendaciones que podemos hacer, pues bueno, es desarrollar nuestra capacidad de observación. Porque les decía, muchas de las resistencias, como ahorita pudieron darse cuenta, ni siquiera son verbalizadas, o sea, no las tendría que escuchar, más bien tendría que estarlas observando. La otra tiene que ver con ejercitar nuestra escucha activa, ¿no? La escucha activa es un compromiso de todos nuestros sentidos para con la persona que nos está expresando algo, ¿no? Sobre todo cuando se refiere a la entrevista, ¿no? Que debemos estar totalmente atentos a
la posibilidad de que la información que nos están transmitiendo pues está cargada de simbolismos que hay que recibir, ¿no? La práctica, no solo en nuestro quehacer como psicólogos, sino prácticamente en todos los oficios y trabajos del mundo, lo dicen coloquialmente, la práctica hace el maestro. Pues en este caso, la práctica de la observación y del trabajo con las resistencias nos va a ayudar a mejorar técnicas, e inclusive no precisamente tanto como copiar la de los autores que nos traen propuestas para el trabajo de esta resistencia, sino más bien que nosotros mismos vayamos desarrollando nuestras propias estrategias desde nuestras habilidades. Con los adolescentes, que esa es una recomendación, generalmente cuando llegan con la resistencia de yo no quiero estar aquí, me están obligando, es importante siempre hacer una entrevista primero con los padres, ¿no? Para que ellos nos den una exploración. Con los niños, por supuesto, también sucede. Les he comentado que me ha tocado en algún momento que llegan con los niños y los dejan y dicen, arréglemelo, ¿no? Como si fuera una licuadora. Entonces, bueno, no se trata de arreglar gente, ¿no? Al final se trata de que aprendamos a conocer y abrazar la constitución de la persona como tal para comprenderla y buscar acompañarla en su propio desarrollo personal, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hablar primero con los padres antes de trabajar con los niños o niñas. Bien, otra, pues hay que utilizar técnicas de confrontación. La confrontación no es un regaño, no es una forma de decirle, pues a ver, compruébame, ¿no? Sino más bien de buscar que se den cuenta. ¿Te das cuenta de lo que expresaste o has captado lo que tienes en las manos? ¿Qué representa para ti, no? Esa es una forma de permitirles. Entonces, hay que ser muy pacientes con la información que se nos otorgue, no presionar a que ésta se dé, sino más bien buscar de una manera más empática que se nos dé la información, generar alianzas que fomenten la confianza, no precisamente que me va a ser cómplice, ¿no? Pero buscar que la alianza se permita para que realmente la otra persona sí sienta la confianza de brindarme la información. Tenemos que explorar las condiciones que nos presente el entrevistado o la entrevistada para que al final del día pues sea la... Bueno, pues estamos por terminar, ya llegó mi hijo, creo que ya es el tiempo de irme. Bueno, les estoy transmitiendo desde mi hogar porque, pues bueno, las recomendaciones que nos han hecho las autoridades, pues por supuesto es atender ciertas medidas y estamos pues precisamente haciendo caso de ello, ¿no? Entonces, última recomendación, pues bueno, ya se los había comentado al inicio, hay que fomentar muy bien el rapport, hay que buscar la forma de fomentar realmente la confianza, porque si no, entonces la información no se nos va a otorgar, ¿no? Entonces, bien, pues les agradezco mucho el haberme acompañado durante este video. Espero haber aportado algo de sus conocimientos, de los conocimientos de los autores hacia ustedes para que puedan un poquito ir complementando, fomentando la retroalimentación y buscando o despertando el interés en ustedes para que obtengan más información que les pueda servir en su proceder. Bien, pues repito mi nombre, soy Janet, estoy a sus órdenes, soy parte del equipo docente del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, donde tienen ustedes las puertas abiertas para visitarnos, reciban informes por si quieren hacerse parte de nuestra plantilla académica. Muchas gracias por todo y que pasen excelente día.